Cordial saludo. Esta es la guía número 1 correspondiente al bloque de revelación de la información financiera y no financiera. En esta guía número 1 vamos a ver el tema relacionado con el marco regulatorio y conceptual para la preparación y presentación de estados financieros. Esta actividad es de manera colaborativa. Mi equipo de trabajo está conformado por Lady Yamile Gómez Acosta, Gonzalo Andrés Vergara Tous y quien les habla, Flor Marina Velázquez. Para el desarrollo de esta actividad se ha propuesto dos talleres como tal. Un taller tiene que ver con las normas internacionales de información financiera y para ello vamos a estar mirando algunas en específico. Yo les voy a hablar sobre la NIC número 12, la cual tiene que ver con impuestos sobre las ganancias. Según el ejercicio propuesto o los ejercicios propuestos, se basa el desarrollo de este ejercicio en la información que nos suministra la NIC 12 como tal, en donde el ejercicio que yo les estoy presentando en este momento, según la información nos dice que se puede evidenciar que a medida que la entidad vaya recuperando el importe en libros del activo, la entidad obtendrá ingresos gravables de 1.000, lo cual significa que pagará impuestos por 400. La entidad en este caso no debe reconocer el correspondiente pasivo por impuestos diferidos por valor de 400, ya que este valor se deriva del registro inicial del activo. Continuando con el ejercicio, en este caso les voy a hablar sobre un ejercicio que tiene que ver con la NIF 16. Esta NIF trata el tema de los arrendamientos en específico. Según el ejercicio propuesto, se puede evidenciar que es un ejercicio que tiene que ver con un arrendamiento operativo. Y teniendo en cuenta esta información, al comenzar el primer año de arrendamiento, la empresa debe reconocer al inicio del año un activo por el derecho de uso y un pasivo por arrendamiento. Asimismo, el activo por derecho de uso se mide inicialmente por el monto del pasivo por arrendamiento más cualquier costo directo inicial en el que incurra el arrendamiento. Para continuar con el desarrollo de este ejercicio, los dejo con mi compañera Lady, quien les seguirá hablando sobre otros ejercicios que tienen que ver con otras NIF. Muchas gracias. Vamos a hablar de la NIF 10, hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa, donde la norma nos dice cómo tratar contablemente y revelar estos hechos. Dentro de los hechos que tenemos como posteriores son los litigios, que estos, según la norma, si son posibles a un futuro, serán reconocidos contablemente como una provisión y presentado en el estado de situación financiera. Si este litigio no es una existencia de obligación todavía, este debe ser tratado como un pasivo contingente, según la NIF 37, y solo va a ser revelado por medio de las notas de los estados financieros, describiendo la naturaleza, el calendario o fecha próxima de que se va a pagar este beneficio económico. Otro es el deterioro de crédito, el cual según la NIF 9 solo se reconoce a valor razonable. Entonces una entidad reconoce en el estado de resultado del periodo este importe como una pérdida o ganancia por deterioro de crédito. Las pérdidas por deterioro que sean una probabilidad futuro no serán reconocidas. Otro es por tema de fraude o error en la presentación de los estados financieros. Entonces según la CIAS 8, estos errores que se tengan en periodos anteriores serán retroactivos y cambiados o corregidos en los estados financieros posteriores. Todo esto hay que tener en cuenta de que pues por lo general son por estimaciones contables y eso tiene una naturaleza. Entonces la corrección de estos errores pues da la facilidad de que sea posteriormente
en la presentación de los siguientes estados financieros. Por otra parte, la NIT 37, esta nos dice cómo contabilizar y qué información financiera suministrar cuando se está hablando de una provisión o activos o pasivos de carácter contingente. Entonces, dentro de esta tenemos unos ejemplos de cómo Ecopetrol utiliza o aplica la NIT 37. Entonces, para el caso de provisiones, Ecopetrol cuenta con una política donde reconoce esas provisiones con temas de litigios, demandas, todo este caso ambiental que por lo general manejan ellos como resultado de eventos pasados y que pues haya una probabilidad de que haya un desembolso futuro para pagar esta obligación o estimación. Entonces esto es llevado a una provisión, el cual es reconocido en el estado de situación financiera de Ecopetrol. Por otra parte, también se tiene una política contable donde manejan las estimaciones contables que aplica ya sea las reservas de petróleo, reservas de gas natural, valor de activos, costos de exploración, costos de evaluación, plan de pensiones a beneficios a empleados, litigios, entre otras. Por otra parte, también cuenta con una política donde aplica el manejo de las contingencias. Entonces, Ecopetrol, los desembolsos relacionados con estas contingencias, ya sean por el ambiente, como lo decía anteriormente, demandas del ambiente, estas son registradas contablemente cuando se realiza el desembolso a un gasto o a un activo, si es el caso de una contrademanda, y que esto llegue a ser un activo futuro, así mismo como el desembolso de una obligación. Otra es la NIT 20, la cual nos dice cómo contabilizar e informar, revelar información acerca de las subvenciones del gobierno y asimismo también las ayudas que este da, no necesariamente pues monetarias, ¿no? Entonces, para esta tenemos un ejemplillo que es en las empresas de metales que reciban una subvención, una inversión por parte del gobierno, y entonces esto va a ser manejado por las IAS 20. Entonces las subvenciones del gobierno, hasta que exista un valor razonable, una seguridad razonable de que la entidad que va a recibir este beneficio cumple con las condiciones y asimismo de que va a recibir la subvención. Entonces, cuando el gobierno dé un beneficio, por ejemplo, de un préstamo a una tasa de interés inferior a la que tiene el mercado en ese momento, entonces este se reconoce y se mide a través de la IFRS 9, que son instrumentos financieros donde la tasa de interés se mide por la diferencia entre el importe inicial en libros y el importe recibido. Cuando se reconozca una subvención como activo o pasivo contingente, este será tratado según las IAS 37 anteriormente explicadas. Esta subvención debe ser reconocida en el estado de resultados, ya sea costo llevado al gasto. Para realizar el registro de estas subvenciones se tienen dos métodos. Entonces, un método es el método de capital, el cual se reconoce fuera del resultado del periodo, y el método de renta, el cual se reconoce el resultado de uno o más periodos en el mismo periodo. Entonces, este es el tema de cómo las subvenciones son tratadas contablemente y asimismo reveladas en las notas a los estados financieros, los cuales deben de llevar una buena descripción y de la naturaleza de la cual sea la subvención, porque no siempre son apoyos monetarios, también hay apoyos de infraestructura y todos tienen un tema de aplicación diferente, pero al fin y al cabo va a llegar a un mismo fin, que es revelar y aplicar en la contabilidad como corresponde.
Buenas tardes, compañeros y profesor. Después de escuchar a las compañeras, procedimos al desarrollo del taller de Arquitectura Financiera Internacional y requerimientos para la elaboración de estados financieros. En este taller lo que hicimos fue analizar cada una de las transacciones dadas, realizar los respectivos asientos en el diario de cada una de las transacciones de los 2 meses, verificar los saldos iniciales finales a través de la elaboración de las cuentas T y posteriormente realizar cada uno de los estados financieros, el estado de la situación financiera, el estado de resultados y el otro estado de resultados integral con las respectivas notas aclaratorias y las notas de revelación de cada una de las cuentas tratadas. Este taller es de suma importancia para poder aplicar todos los lineamientos establecidos en la NIC 1 de presentación de estados financieros y cada una de las NIC estudiadas para poder tener el conocimiento para poder realizar unos estados financieros de acuerdo a todas las normas internacionales de contabilidad financiera. Como podemos ver en la imagen, se muestran cada uno de los asientos en el diario con la respectiva partida en el débito con su contrapartida en el haber. Se establecen las fechas de la transacción, la cuenta que se afecta y el concepto para tener claridad de las transacciones que se están registrando en cada una de las cuentas. Posteriormente, estos asientos pasan en el saldo inicial y el saldo final que se deben llevar en cada una de las cuentas T para tener un buen control de las transacciones. Una de las primeras transacciones y que tenemos que tener bastante en cuenta es el tema de la compra de la maquinaria adquirida a través de leasing. Como es un contrato de arrendamiento de acuerdo a la NIC 16 de propiedad, planta y equipos y la NIC de arrendamientos, se tiene que calcular el valor presente de cada uno de los flujos del contrato de leasing establecido a 5 años. Estos flujos de caja, cada uno se traen a valor presente, igualmente se trae a valor presente la acción de compra y se establece el valor del contrato de arrendamiento de leasing y así poder registrar la partida en la propiedad, planta y equipos. Se trae a hoy con la tasa establecida, en este caso se tomó como tasa de referencia la tasa de crédito ordinario reportada por la Superfinanciera del Banco de Bogotá, y así tenemos el valor del canon que se calcula en Excel a través de la fórmula de pagos y se tiene la tabla de amortización del leasing y por ende los intereses que se deben causar en estos 2 meses. Esto es de suma importancia para poder tener el valor de los contratos de arrendamiento. También vemos cada una de las transacciones del tema del IVA. Es importante tener en cuenta el IVA descontable, todo el tema del IVA por pagar, todo el tema de los pagos de salarios y la seguridad social, los beneficios de empleados, que son las cesantías y las vacaciones, el tema de la depreciación acumulada, el llevar al gasto el deterioro de cartera de un cliente declarado ya en quiebra, el tema de la valorización de las acciones, son temas que hay que tener en cuenta para poder hacer una adecuada presentación de los estados financieros. Una vez que se hacen todos los asientos y se calculan los saldos finales en cada una de las cuentas T, ya podemos ver y realizar el comparativo de acuerdo a lo establecido en la NIC 1, de que los estados financieros se tienen que presentar a comparativos con, en este caso, en el mes 2 y el mes 1 el saldo del mes inmediatamente anterior. Calculamos las variaciones, como se pueden dar cuenta, de un mes a otro para poder determinar cómo están creciendo o decreciendo cada una de estas cuentas de acuerdo al comportamiento del desarrollo del objeto social de la empresa. Vemos cómo crece el efectivo, vemos cómo la redención del CDT hace que disminuya el saldo de esta inversión, vemos cómo crece el saldo de las acciones. Este es un punto bastante importante, dado que se tiene que calcular un aumento en estas inversiones de acciones por una valorización en su valor razonable, dado a que se valorizaron en el mercado. Es importante tener en cuenta que esta valorización se tiene que reportar contra un ingreso en el otro estado de resultado integral y
impuesto de renta generado por esta valorización se tiene que llevar a un pasivo de impuesto diferido que se causa al momento en que se vendan las acciones, o si posteriormente se tiene que hacer otra contabilización teniendo en cuenta si estas acciones se vuelven a valorizar o por el contrario se desvalorizan. Es importante también destacar el tema de la propiedad de inversión, que no venía con un saldo, que venía sin saldo, y al comprar el terreno para ser arrendado no se contabiliza en propiedad, planta y equipo, sino como una propiedad de inversión, la cual va a generar beneficios económicos futuros. Cada uno del tema de los inventarios pues depende de esta compañía, maneja una valoración de costo promedio ponderado y pues ya depende de las políticas contables establecidas, también especialmente en las cuentas por cobrar y en la política de deterioro que se establezca, ya que un cliente se declaró en quiebra y se tuvo que llevar contra un gasto en el estado de resultados. Podemos ver rápidamente el estado de resultados de la compañía en el periodo analizado. Podemos ver los ingresos operacionales de los 2 meses, el costo de la mercancía vendida que se tiene que calcular y sacar del inventario de productos terminados, los diferentes gastos operacionales de la compañía, el gasto salario, el gasto de depreciación, el gasto interés por la financiación, el gasto financiero por la financiación con los bancos nacionales y el tema de los leasing. Se tiene que el deterioro de la cartera, que se tiene que llevar como un gasto dado que el cliente se declaró en quiebra, y se tiene que disminuir el saldo de las cuentas por cobrar en el activo, el gasto de las retenciones en el tema de los impuestos y los otros ingresos que corresponden a la redención de un CDT que generó los intereses correspondientes. Se tiene que tener en cuenta el tema del otro resultado integral, que se da por la valorización de las acciones, cambio en su valor razonable, y el tema del pasivo que se genera por esta valorización, que se lleva a un pasivo de impuestos diferidos. Esto se tiene que reportar en el balance en la cuenta del patrimonio y claramente se muestra a continuación en el estado de cambios. Podemos también aquí ver en la elaboración de todas las cuentas del pasivo y del patrimonio el tema de los bancos nacionales, cómo se incrementaron los proveedores nacionales producto de toda la mercancía comprada, los bancos nacionales debido a toda la maquinaria que se financió. Como datos más relevantes, el tema de la superávit por revaluación. Eso es un tema importante que se tiene que tener en cuenta porque se contrató un estudio técnico que determinó que la maquinaria adquirida en el año 6, ya cuando iba por el año 6 de depreciación, tenía un valor razonable de 60 millones y se tiene que ajustar tanto la depreciación acumulada como el valor de la propiedad, planta y equipos en el activo, y la diferencia se tiene que llevar contra la cuenta del patrimonio de superávit por revaluación. Esto es un tema que tenemos que tener claro para poder saber cómo se manejan las valorizaciones de inventarios cuando cambia su valor razonable, en este caso por la contratación de un estudio técnico. Esto es muy importante para poder hacer los estados financieros confiables, con cifras razonables que igualmente se tienen que revelar en las notas a los estados financieros en cada una de las políticas contables, donde se establece cómo la empresa reconoce los activos, pasivos y diferentes cuentas del patrimonio, cómo se reconocen los diferentes cuentas del estado de resultados y cuáles son las políticas contables establecidas y cuál es su medición en cada una de las notas establecidas, que podemos ver que se establecieron en cada una de las notas que se realizaron en este trabajo para poder tener un mayor detalle de la información a relevar y que los diferentes grupos de interés puedan tener información confiable para toma de decisiones, que es lo más importante al momento de leer y comprender unos estados financieros. Las notas juegan un papel fundamental y relevante en el tema de la comprensión de los estados financieros, y por eso en la NIC 1 se detalla cómo se tienen que realizar las notas, el nivel de detalle que tienen que tener, y así poder tener estados financieros bien presentados con el propósito que tiene de transmitir información a los diferentes usuarios. Muchas gracias, compañeros.
Hasta luego.